Esto de abajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro Derecho para Todos. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Vamos a seguir hablando del tema del control de convencionalidad. La semana pasada, con el doctor Hugo Carrasco Soule, hablamos de el origen del control difuso de convencionalidad y cómo en la primera etapa, podríamos decir, era un control concentrado, es decir, solamente la Corte estaba obligada, porque es su función, pues, aplicar e interpretar la convención. Ahora vamos a hablar ya de, en una segunda etapa, cómo se va moldeando el control difuso de convencionalidad a partir de la sentencia Almonacid Arellano versus México. Y sobre todo vamos a analizar eh, parte del juicio eh, Rodríguez García y otros versus México, en el cual nos condenaron a, a modificar prácticamente la Constitución. Y vamos a hacer un análisis muy interesante porque vamos a presentar parte del juicio y sobre todo fue llamado por la Corte Interamericana José eh, Cosío para que fungiera, es ministro de la Corte para que fungiera como perito. Entonces, conforme vayamos analizando lo que declara el perito, y para que también conozcan cómo se desahogan las pruebas en el sistema interamericano, pues va a ser un ejercicio interesante. Damos la bienvenida al doctor Hugo Carrasco Soulén López. Bienvenido, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo están También, todos? bien, bien. Estamos en la segunda etapa del control difuso de convencionalidad, y la semana pasada pues quedamos de que íbamos a profundizar un poco más y Claro. sobre todo en el tema de México porque pues nosotros somos mexicanos y de una u otra manera, a pesar de que la jurisprudencia y todo el sistema es vinculante para los 20 países que aceptan la jurisdicción, pues cada país ha tenido sus diferencias, ¿no? Pensamos que debería ser similar porque es un derecho regional y común. Entonces vamos a pasar una parte del juicio Rodríguez García y otros, donde un exministro de la Corte mexicana fungió como perito. Y vamos a ir deteniendo la declaración para ver qué opinamos al respecto. ¿Te parece, Hugo? Sí, me parece muy bien. También me gustaría, en aras de poner en el contexto mexicano, después de hacer elecciones, un par de artículos que me gustaría que analizáramos para ver si hay o no reconvencionalidad aplicable desde el del Código Nacional de Procedimientos Civiles que está por entrar en vigor en un par de años. Y creo que con eso podemos cerrar bien el círculo, como dices, ponerlo en el contexto mexicano, independientemente de que es parte del sistema interamericano y todo debiera de aplicar igual, pues hay ciertas peculiaridades y a ver cómo bajamos el balón al plano de la realidad, ¿no? Sí, y también es muy interesante porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el primer artículo habla también de que es fuente de ese derecho, pues lo que se encuentra en los tratados internacionales de derechos humanos. Sí, es muy interesante para ver cómo aplicar. Entonces, si te parece, empezamos, Adelante. escuchamos un En la Ciudad de poco y México el 26 de diciembre de 1960 y vivo en la Ciudad de México también. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experiencia. Se le informa al perito que fue citado por la Corte para aclarar sobre las garantías y protección judicial frente al régimen de detención automática en los procesos penales en México bajo las figuras constitucionalizadas de arraigo y prisión preventiva oficiosa,
la incompatibilidad con la Convención Americana y la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de México de las restricciones constitucionales expresas como prevalecientes a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y sobre los límites convencionalmente aceptados para la restricción de la libertad personal. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. A continuación, señor perito, el presidente le tomará el juramento a rigor. Todo de pie, por favor. Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia. Sí, declaro, señor presidente. Muchas gracias por tomar asiento. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes de la Comisión Interamericana y el Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. Gracias, señor presidente. Señoras jueces, señores jueces, miembros de la Comisión Interamericana, representantes de mi país, representantes de las víctimas, es un honor y una responsabilidad estar con ustedes esta mañana. Un honor por las víctimas tuvieron la confianza en mi persona y una responsabilidad porque tenemos que dilucidar un punto jurídico de extraordinaria importancia para el orden jurídico mexicano. He rendido por escrito mi peritaje y ahora en la comparecencia trataré de dilucidar algunos puntos en este sentido. Ateniéndome desde luego al objeto del peritaje, quisiera formular una pregunta exclusiva para desarrollarla en el tiempo que el señor presidente me ha asignado. Y la pregunta es, ¿existen o no restricciones expresas en la Constitución mexicana? Y en caso de existir estas restricciones expresas, ¿son o no son contrarias a las normas del sistema interamericano de derechos humanos, que desde luego es el que nos ocupa? Desde mi punto de vista, la única restricción prevista en la Constitución mexicana está señalada en el artículo 29 de la Constitución, mismo que se refiere a los derechos, a las restricciones, a la suspensión de los derechos humanos y de sus garantías. Es la única vez que se utiliza esta expresión de restricciones. Sin embargo, se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial y también una doctrina académica en el sentido de las restricciones. Desde mi punto de vista, la única manera de considerar la existencia de restricciones es frente o contra o ante otro ordenamiento jurídico. No sería posible considerar que la Constitución mexicana o cualquier otra constitución contiene restricciones si no se está enfrentando ese concepto a otro concepto. Si la Constitución mexicana no tuviera sobre sí el sistema interamericano u otros sistemas de derechos humanos, no podría predicarse la condición de restricciones. Entonces es un elemento relacional entre la Constitución mexicana y otro ordenamiento. ¿A qué se le llaman entonces restricciones desde mi punto de vista? A las acotaciones que tiene la vigencia, el alcance, la eficacia de los derechos humanos contenidos en la Constitución frente a otros ordenamientos, y en el caso concreto al que me refiero es el de el sistema interamericano. Hasta ahora. Hasta ahí vamos a dejarlo ahorita para que comentemos, estimado Hugo, algunas cosas que ya ha mencionado el perito. Me gustó la presentación del secretario cuando el caso versa sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo penal y habla de la detención automática. Es decir, cualquier persona que sea señalada por alguno de los delitos que están en el catálogo, en el artículo 19 constitucional, pues tendrá una prisión, una detención automática, ¿no? Este sería el segundo punto. Y ya el perito habla sobre el concepto que ha generado la Corte y según él también la Academia de las restricciones constitucionales.
y dice que este concepto únicamente lo encuentra él en el artículo 29 de la Constitución. Habría que señalar que sí es cierto, sin embargo, tiene sus matices porque hay derechos humanos que con la nueva reforma, ya no tan nueva, de 2011, hay derechos que nunca podrán restringirse en ninguna situación, como el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la integridad personal, el derecho a la personalidad jurídica. Y algo que dice también el perito es que si el sistema interamericano está sobre como una jerarquía sobre la Constitución. Más o menos ahí se va enfocando esta discusión. ¿Qué podríamos agregar más, mi estimado Hugo? Tu micrófono, por favor. Creo que ya, ahí me escuchan, sí. Sí, Construir sobre estos primeros argumentos y hablar de esas restricciones, coincido que la única mención está en el artículo 29, también coincido contigo, que hay un núcleo duro de derechos, o digamos, de artículos dentro de la Constitución que no deberían de poderse tocar. sí, Pero voy a poner rápidamente un ejemplo. El artículo antes 14 constitucional hablaba que a nadie podía privársele de la vida y de sus posesiones, etc. Y se sustrajo la parte de la vida. Ahorita que tú también mencionas que hay derechos humanos como puede ser el de la vida. Y entre otras particularidades se sustrajo porque estaba el tema que ya también ha sido pues abordado y ha sido revisado por la Suprema Corte respecto de si se podía o no abortar. Entonces, uno de los artículos que constitucionalmente ponía de manifiesto que debía de salvaguardarse la vida, ya tendríamos que entrar en la polémica de en qué momento de la concepción hay vida o no, si hay nacimiento o no hay nacimiento, pero recuerdo yo que una de las razones para sustraer de la Constitución, porque como tú mencionas, lo de la prisión preventiva oficiosa, vamos a ver que es el concepto de incluir en la Constitución la restricción. Yo quiero poner este otro ejemplo porque fue al revés. Sacamos el concepto de protección a la vida en el artículo 14 constitucional para poder llevar en mejor cauce el tema de, el aborto, ¿no? sí, Entonces, no es solamente el tema de incluir la restricción, sino en algunas ocasiones sacar el derecho humano de la Constitución y con esto cierro. Es muy importante porque hoy, por ejemplo, como se encuentra la distribución en el Congreso para realizar reformas constitucionales, pues se tienen facultades para poder sacar cualquier artículo de la Constitución en violación a el sistema interamericano. Sin embargo, pues ahí empezamos con el juego de si no está en nuestra constitución, si está en nuestra constitución, si hay restricciones, sí. por eso lo quería mencionar, ¿no? También para incluirlo y tenerlo en la mente. No, pero muy interesante porque también llegó un caso a la Corte Interamericana en el cual se analizó la inseminación in vitro para aquellas personas que no pueden procrear hijos o que son personas del mismo sexo, entonces recurren a esta técnica y resulta que en muchos de los ejercicios, pues el embrión se fecunda, pero es sensible y puede en determinado momento, pues no producirse ya un ser humano, sino que se queda en el intento. Y entonces la prohibición de la inseminación in vitro era determinar si el embrión ya debería estar protegido como un derecho humano, el derecho a la vida. Es un campo, desde mi punto de vista, ya que agregaste el tema, que es más bien filosófico, ¿no? Porque eh, tenemos que ver con valores, ¿no? Y que son difíciles del aspecto jurídico,
exactamente determinar cuándo tenemos un ser vivo que tiene personalidad jurídica en el sentido de que está protegido por el derecho a la vida, ¿no? Son temas muy delicados y es una observación muy interesante. Fíjate que a lo largo del peritaje, como pues ya vi algunas partes, pero quisiera ya que vamos a seguir un poquito más con con este peritaje para que nos ayude. Hay algo que no me terminó de gustar en el peritaje, me estoy adelantando un poquito, pero como lo quiero avanzar, pues ahí tenemos la Constitución, ¿no? Y fíjense que hay algo muy interesante que el perito, no sé por qué no lo menciona, porque es un perito de las víctimas, ¿no? El exministro de la Corte. Y entonces simplemente el artículo primero dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Pero además establece determinadas situaciones por lo mismo. Y entonces la interpretación, que es lo que hace la jurisprudencia al interpretar lo que la ley quiere decir, la interpretación siempre será en determinado momento, y ese es el amortiguador, el principio pro homine. Y ahí lo dice, los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona, a las personas, la protección más amplia. Y además establece que todas las autoridades están obligadas, no que no es algo que podríamos decir, y era lo que señalábamos en la anterior sesión, estimado Hugo, que tú lo mencionaste, que podríamos decir que hay el control de convencionalidad y el control difuso a la mexicana en este artículo, porque todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en la última parte, estimado Hugo, y quienes nos ven y escuchan, hay una parte que me gusta porque al final dice que atenten contra la dignidad humana y tengan por el objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Yo te preguntaría, estimado Hugo, restricciones, ¿no sería como sinónimo de menoscabar, de disminuir? Sí, yo creo que en el espíritu de la disposición, me parece que sí entraría esa parte del núcleo duro, ¿no? No vale la pena pensar en que la Constitución defienda un derecho humano, reconozca un derecho humano y que a la vez le ponga restricciones. Desde luego, y creo que tú lo podrás explicar mejor que yo, para aplicar el control difuso de convencionalidad también hay que hacer un test. No es nada más aplicarlo por aplicarlo, sino hay una serie de técnicas que se deben de implementar para poder llegar a la solución. Pero creo, como tú bien lo mencionas, que tenemos que ir más allá de la literalidad de la ley y sí va de acuerdo a la dignidad humana. Lo deberíamos de ligar. Y Eso es. me voy a adelantar, estimado Hugo, para que sea más Ujú. dinámico, con otro artículo de la Constitución, de una reforma que hubo en el 2017 al tercer párrafo del artículo 17 y que poco ha sido cuestionado o utilizado. Dice al final que deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces la pregunta sería, ¿la prisión preventiva oficiosa o el arraigo penal son formalismos procedimentales? ¿Forman parte del procedimiento? Mm, es una buena pregunta.
Yo creo que los formalismos son precisamente cuestiones instrumentales que no van hacia el núcleo duro del derecho fundamental. Sin embargo, hay que hacer la distinción y aquí también creo que es importante mencionar que cuando hablamos de derechos humanos podremos hablar de dos grandes universos, del derecho humano sustantivo, como lo mencionaste, del acceso a la libertad, la educación, todos esos derechos sustantivos y los procedimentales o que conocemos de acuerdo a nuestra Constitución como las garantías que eventualmente, aunque o podrían ser instrumentales o catalogados como instrumentales, pues también tienen su esencia como la tutela judicial efectiva, el poderte defender, el poder acceder a la jurisdicción, y en ese sentido, pues, aunque son procedimentales, lo que quiero llegar a decir es que dentro de estos derechos humanos que pudieran tener o que tienen la categoría de procedimentales, ahí yo hablaría de una subcategoría de, sí son procedimentales, pero son esenciales, como la tutela judicial efectiva, y otros que son meramente instrumentales. Si son meramente instrumentales, yo sí los compaginaría con este tema de formalismos procedimentales. Y nada más también atraer la atención de que en la Constitución, como aquí bien lo estás mostrando, dice, se deberán privilegiar. Y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no utiliza la palabra privilegiar, utiliza la ponderación, que también esto tú también lo sabrás explicar mejor, pero hay un mundo de diferencia entre técnicamente, jurídicamente hablando, utilizar simplemente privilegiar, porque digamos que la Constitución nos está diciendo deberá de tener cierta prioridad, pero el Código Nacional va más allá de la Constitución y dice ponderación. Esto también va vinculado con otros principios que muy bien manejas tú en el sentido de que el test y el principio pro homine, y hay muchas cosas que se necesitan aplicar y no solamente decir se privilegia, pues lo aplicamos, sino la ponderación me parece que está mejor mencionado o manejado en el Código Nacional y nos va a llevar también al, al no a la jerarquía, sino ¿cómo se llama? Principio pro homine, No el principio pro homine, sino el que no importa en qué ordenamiento se encuentre, el eh, catálogo que más favorezca. el catálogo que más favorezca, ahorita se me viene el nombre, pero Sí, esa es la idea. Que no sí, importa que esté en la Constitución, en el Código Nacional o en una circular, si está sí. mejor desarrollado, protegido ahí el derecho humano, se debe de aplicar, ¿no? Sí, muy interesante, pero aquí también te cuestiono, o me cuestiono, o cuestionamos para que también, porque estamos discutiendo sobre este tema que es muy importante, porque ya pasó por un procedimiento, un proceso interamericano, y que yo quisiera también con esto señalar que la propia Constitución tiene sus normas para proteger derechos humanos. Y hablar del arraigo, que el arraigo penal implica detener para investigar, pues de luego es un formalismo del procedimiento, porque lo que se hace es a una persona privarlo 40 días de su libertad, prorrogar por otros 40 días, entonces es una medida cautelar. Bueno, y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues es una medida cautelar que no estoy diciendo, y lo va a explicar también el perito, que no debe existir la prisión preventiva. Claro que debe existir la prisión preventiva, pero justificada. Justificada y como bien dices, pues se tiene que ponderar. ¿Qué se tiene que proteger en la prisión preventiva justificada? Bueno, que se proteja a los testigos, a las posibles víctimas, que la persona no se sustraiga de la justicia, pero hay otros medios que podrían ser más idóneos y menos
gravosos para las personas. Por lo cual, no en todos los casos es necesaria la prisión preventiva oficiosa. Podríamos decir aquella persona que tiene una incapacidad, aquella persona que es adulto mayor, aquella persona que es un joven, una mujer embarazada, es decir, ver la realidad para poder entonces sí ponderar, porque si ponderamos en abstracto, pues no tiene ningún sentido si no ponderamos frente a la realidad. Bueno, la idea de poner estas normas es porque considero que el perito, al hacer el análisis, debería de haberlas incluido, pero estoy Me gustaría añadir, Alfonso, que sí, lo que estás mencionando sobre la ponderación, se tienen que aplicar algunos subprincipios para poder expresar esa idea de optimización que estás mencionando. Esos subprincipios son el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. Es decir, que una posición, como tú lo estás mencionando, puede ser mejorada sin que resulten perjuicios para otro, lo que implicaría excluir la aplicación de medios como mínimo y que perjudiquen la realización de un principio sin favorecer al menos uno de los objetivos, ¿no? Que se pretenden servir. Eso sería el tema de la idoneidad. El tema de la necesidad sería postular que de dos medios que favorezcan igualmente a un primer objetivo, se elige aquel que afecte menos intensamente a un segundo objetivo. Y el de proporcionalidad, en cuanto mayor sea el grado de incumplimiento o menoscabo de un principio, mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Es lo que tú estás mencionando. En algunos casos, como mencionas, cuando es prisión preventiva justificada, pues tenemos que ponderar y ver qué proporcionalidad hay. Hoy en día, pues ese catálogo que tenemos de restricción para habilitar la prisión preventiva, pues ya no es limitativo, que digamos se justifica para crímenes altamente de alto impacto, sino ahora prácticamente, si revisamos ese catálogo, hay cualquier tipo de delitos en ese catálogo y eso pierde el objetivo y la finalidad de tener esa prisión oficiosa, prisión preventiva justificada, ¿no? sí, muy interesante, porque cuando tú mencionas estos subprincipios de la ponderación, pues implica que no solamente nos vamos a basar para tomar ese tipo de decisiones que restringen la libertad personal en criterios objetivos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una parte más del peritaje, si te parece, doctor Hugo. Quiero Sí, claro. decir que el exministro de la Corte, él estuvo dentro de la decisión en el cual se determinaron las restricciones constitucionales. Si nosotros recordamos el artículo primero, pareciera que nos diría en una interpretación literal, no sé si lo compartes, que debe haber ampliaciones para los derechos humanos, No bajo el restricciones, principio de progresividad, ¿no? claro. Ay, perdón. Y mientras lo pones, eso es importante lo que mencionas porque digamos que se está afectando el principio de regresividad, de progresividad, porque antes había menos restricciones en ese artículo, menos delitos, y ahora hay más delitos. Entonces vamos para atrás, vamos en regresión, no solamente afectando la progresividad, sino la regresión. Y una de las cuestiones que no somos penalistas, también quiero decirlo, la idea del sistema penal acusatorio estaba en Colombia y estaba analizando los principios del, del juicio acusatorio, y el principio fundamental es el principio de presunción de inocencia. Y entonces también, pues estas medidas son como penas anticipadas.
Bueno, ahora sí vamos, si te parece, Hugo, a continuar escuchando. Dos restricciones constitucionales express. La primera es la que se refiere a la prisión preventiva oficiosa y la segunda es la que se refiere al arraigo. Menciono esto porque al desarrollarse la tesis correspondiente a la contradicción de tesis también 293/2011, se sostuvo por la Suprema Corte de Justicia de mi país, y cito, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. De esta manera, la Suprema Corte reconoció por esta jurisprudencia obligatoria, como más adelante podré desarrollar, que existen efectivamente restricciones en la Constitución. Estas restricciones, desde mi punto de vista, son contrarias al sistema interamericano. En el caso de la prisión preventiva, tienen ustedes. Ahí ya el perito está diciendo que son contrarias estas medidas, estimado Hugo, y quisiera resaltar algo, y por eso lo interrumpí, disculpen, pero creo que es importante mencionarlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México no ha aceptado el, la idea o el concepto de bloque de constitucionalidad, que como se dice en el bloque de convencionalidad o de constitucionalidad convergen pues tanto las normas constitucionales de derechos humanos como los tratados internacionales de derechos humanos. Y entonces prácticamente ya no hay que hablar de jerarquías porque todos están en el mismo plano. Pero la Corte Mexicana utiliza un concepto que le llama regularidad constitucional, de constitucionalidad. Y quise hacer esta pausa porque ese concepto de regularidad constitucional, de constitucionalidad, nace en 1994, cuando se crean las acciones de inconstitucionalidad y se regula de manera específica en una ley, que es la ley reglamentaria del artículo 105 constitucionalidad de la Constitución, y se establece también las controversias constitucionales. Y entonces, en 1994, que inclusive abrió lo que se le llamó la novena época, pues estos medios de control eran para proteger a la Constitución de todos los actos, pero estamos hablando únicamente de actos internos, porque los contendientes, pues es el presidente, el Congreso, el procurador, o en los estados el gobernador, el presidente municipal, etcétera, ¿no? Pero a partir de la reforma del 2011, el propio artículo primero nos habla el parámetro de creando como algunas cortes, altas cortes de Latinoamérica, le han llamado bloque de constitucionalidad. Por eso aquí también quiero hacer este señalamiento y quiero escuchar tu opinión, Hugo, ¿por qué es importante cómo se dicen las cosas? Porque si seguimos con la idea de regularidad constitucional, pues todo lo que está en la Constitución no está sujeto a analizar si el contenido viola o no derechos humanos. Y es a lo que me refería, precisamente que hoy teniendo, se supone, siempre he hablado que en materia de derechos humanos tenemos un motor que es la legislación nacional y el otro motor al estar en el sistema mexicano que se van complementando. Lo óptimo es que los dos vayan generando la misma inercia, la misma fuerza para que haya un vuelo, pero si por alguna razón el sistema nacional se ve afectado, pues el sistema interamericano puede seguirse invocando para poder
generar esa protección de derechos humanos. Y a eso quería yo, por eso hice el énfasis al inicio, de que no solamente es hablar de restricciones constitucionales para ponerlas como es la prisión oficiosa, ¿no? La preventiva oficiosa, sino también en el pensar que pudieran poner en cada uno de los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución restricciones, ya no solamente a la libertad, sino ponerle todas las coletillas que quieras a los derechos humanos y vivir una ficción de que estamos protegiendo los derechos humanos, pero a la par le estás poniendo una serie de restricciones a nivel constitucional que desde la perspectiva de la Suprema Corte, veamos cómo viene la nueva, que a mí me parece que va a ser aún más protectora de la Constitución y no va, desde mi perspectiva, no va a tratar de ser expansiva, sino va a ser limitativa en cuanto al sistema interamericano. ¿Hasta dónde? Yo creo que vamos a llegar al punto de que haya una confrontación y un sinsentido de decir, bueno, no tiene caso que sigas formando parte del sistema interamericano si a todo le vas a poner restricción constitucional, porque hoy definitivamente se tiene la posibilidad de generar todas las restricciones constitucionales que se crean convenientes. Inclusive, voy a poner otro ejemplo, el hecho de que en la Constitución de la Ciudad de México hayan quitado el reconocimiento a la propiedad privada y la hayan dejado como propiedad, ya tiene una implicación de que puede verse afectada la propiedad privada. Todavía no vemos cómo va a bajar en la legislación, pero potencialmente son esas o quitar esas palabras que en lugar de hacer expansiva la protección, la va a volver restrictiva. No solamente está en juego hoy el tema de la prisión preventiva, sino en juego todos los derechos humanos. Sí, porque si tú permites las restricciones, en primera, como bien dices, pues qué caso tiene que formamos parte de un sistema que estamos obligados a seguir estos lineamientos. Y algo también que me gustó que mencionaste es que realmente el sistema interamericano protege a las personas y el sistema mexicano protege a las normas, como si las normas fueran el fin y no el medio. Y no el medio, claro. Exacto. Bueno, vamos a seguir oyendo, si te parece, a nuestro querido perito mexicano, es ministro de la Corte. De los precedentes de Chaparro Álvarez, Narín y Ballarín, en los cuales se ha determinado que esta prisión preventiva puede ser contraria a los artículos 7º y 8º de la Convención y asimismo en lo que se refiere al arraigo en estos casos. Insisto que el texto constitucional en sí mismo no habla de una restricción más que en el artículo 29, pero lo importante del caso es identificar que es la propia Suprema Corte la que ha determinado que existen estas restricciones a los derechos de fuente convencional, a las libertades de fuente convencional, por virtud de esta jurisprudencia que he señalado. Ahora, ¿cuál es el efecto de estas restricciones identificadas y desarrolladas por la Suprema Corte de Justicia? Desde luego, por la posición prevalente de la Suprema Corte respecto de todos los jueces del orden federal, que como ustedes saben, llevan a cabo los juicios de amparo como medio de protección de derechos humanos en mi país, esta obligatoriedad de los criterios hace que todos los jueces de mi país, los federales desde luego, tengan que seguir esta jurisprudencia obligatoria. Si se separan de los criterios, se puede sancionar, como recientemente aconteció con un juez de distrito en la ciudad de Querétaro, por el desacatamiento de esta jurisprudencia. Y en segundo lugar, no pueden estos jueces plantearle una cuestión a la propia Suprema Corte en el sentido de su jurisprudencia. Creo entonces que es claro que existen estas restricciones constitucionales. También me parece claro que estas restricciones constitucionales son contrarias a lo que establece el sistema interamericano, no solo en términos de la Convención, sino en términos de la jurisprudencia que ha señalado esta honorable Suprema Corte. Y el problema que me parece a mí que de fondo estamos viviendo o que se puede vivir o que se puede generar es el siguiente. Si esta Corte Interamericana acepta que el Estado mexicano
pueda reconocer la existencia de restricciones constitucionales, más allá de las reservas o de las cláusulas interpretativas que hizo al momento de celebrar o ratificar la Convención Americana, que desde luego lo hizo y manifestó dos reservas. Pero si acepta esta Corte Interamericana que el Estado mexicano, por vía constitucional, por vía legal o por vía jurisprudencial, mantenga estas restricciones constitucionales, me parece que esta Corte desfonda el sistema interamericano. Y lo desfonda por la simple y sencilla razón de que permitiría que fueran los Estados partes los que determinaran las modalidades de aplicación de los derechos humanos contenidos en la Convención. Por eso me parece tan extraordinariamente importante esta decisión, no solo para el orden jurídico mexicano, sino para el sistema interamericano. Termino diciendo que no es posible considerar a toda la prisión preventiva como inconvencional o inconstitucional en su caso. Esto me parece que es un falso debate que se está presentando en distintos foros. Lo único que se está discutiendo es la prisión preventiva oficiosa, no se está discutiendo la prisión preventiva que, bajo ciertos parámetros y ciertos estándares que ustedes mismos han establecido, puede determinarse esta condición. Mi país vive una situación de violencia, mi país vive una situación grave en términos de afectación a los derechos humanos y la prisión preventiva es una medida razonable. Pero es una medida razonable cuando los jueces tengan parámetros dentro de los cuales moverse y no una prisión preventiva oficiosa que se declara bajo condiciones muy vagas en términos de lo dispuesto en la Constitución de mi país y en el correspondiente artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, creo, y por eso decía yo, que es una gran responsabilidad comparecer ante ustedes y les agradezco mucho la oportunidad. Bueno, estimado Hugo, no sé si quieras comentar algo al respecto, mientras que se conecta Hugo. Hay dos cosas que me llaman la atención respecto del dictamen que emite el exministro de la Suprema Corte de Justicia, y uno de ellos es que aquellos que se alejen de la jurisprudencia que la Suprema Corte emite, pues serán sancionados. Inclusive habló de un caso donde se sancionó a un juez de distrito. Y entonces aquí tenemos un problema porque pues, los jueces mexicanos pues, no van a querer ser sancionados porque apliquen el control difuso de convencionalidad sobre las restricciones constitucionales. Y algo que también menciona el perito es que habló sobre las reservas. Cuando se va a firmar un convenio, un tratado internacional, los estados parte que se adhieren a este pueden decir, bueno, este punto me lo reservo, a este no me obligo. Y en ese sentido, México hizo una reserva respecto a la jurisdicción castrense, la jurisdicción militar. Y el primer caso que se tocó ese tema fue el caso Radilla Pacheco. Y en concreto, en un asunto real, la Corte prácticamente interamericana declaró nula la reserva del Estado mexicano respecto a la jurisdicción castrense. Entonces, las reservas se hacen en el momento de que se va a asumir el compromiso, pero esas reservas tienen que ser conforme a la finalidad, el objeto y fin del tratado internacional, porque si va en contra del objeto y fin, en un caso concreto, pues será nula. Y algo que utilizó una palabra no muy común, y la dijo dos veces, es que si se va a permitir a México que se impongan las restricciones constitucionales, pues esta medida va a desfondar
el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque prácticamente las restricciones constitucionales es una decisión jurisdiccional que elimina los derechos de la convención y sobre todo los parámetros que son completamente diferentes en el sistema interamericano a los nacionales. Para avanzar un poquito más sobre este tema, yo quisiera recordar dos casos, ¿no? Un caso que fue el primero en el cual nos condenó la Corte Interamericana respecto a crear el control difuso de convencionalidad, ya lo hemos dicho reiteradamente, pues es el caso Radilla Pacheco. En el párrafo 339 de la sentencia establece lo que se menciona en el caso Almodacín Arellano versus Chile. Prácticamente señala que todos los jueces están obligados para velar que se cumplan con las disposiciones de la convención y no permitir que sean mermadas por leyes contrarias a su objeto y fin. A esto se le conoce como principio útil, es decir, ninguna disposición nacional puede dejar sin efectos una disposición convencional. Algo muy interesante que también lo mencionamos en la sesión pasada es que el control difuso de convencionalidad debe de ejercerse de oficio, es decir, sin que lo soliciten las partes que se encuentren en un juicio. Entonces, ya desde el 2009, la Corte nos había condenado específicamente a que los jueces tuvieran la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad. Y la Corte abrió un expediente en 910 del 2011, donde analizó esta obligación del control difuso de convencionalidad y determinó que era cierto, que deberían jurídicamente cumplir con las normas convencionales. Se limitó específicamente a los casos en los cuales México era parte, es decir, los criterios que nacieran de condenas al Estado mexicano. Y pues yo no sé por qué el perito, pues aquí podríamos que hay un incumplimiento a la sentencia del caso Radilla Pacheco, en el cual establece directamente a México desde el 2009 el ejercer el control difuso de convencionalidad ex oficio. Ahora, algo también que podríamos decir, esto se repite nuevamente en el caso García Rodríguez y otros, que es en el cual el video que vimos de la audiencia de la Corte Interamericana, en el cual se determinó al final de toda la sustanciación del proceso, pues que teníamos que ejercer un control difuso de convencional. Nuevamente, en el 2023 nos están diciendo los parámetros que se deben de cubrir respecto al control difuso de convencionalidad. Inclusive, como las víctimas estuvieron en prisión preventiva alrededor de 17 años o 18 años, imagínense estar en prisión preventiva ese tiempo, pues dice la Corte Interamericana, todas las personas que están investigadas o procesadas por un delito, atendiendo al principio de pro homine, pues que hayan ratificado los estados la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no deben de afectar estos derechos y deben de realizar una ponderación, que como bien se dice, no es anular la prisión preventiva justificada, pero sí la oficiosa. Y algo también que es muy interesante en el caso de Rodríguez y otros, es que nuevamente vuelve a hablar de el control difuso de convencionalidad, esto es en el párrafo 303, y habla nuevamente de todos los jueces,
y además de todas las áreas que estén vinculadas a la administración de justicia, de todos los niveles. Y algo que también aclara, que para mí es interesante, y más en el caso mexicano, es que el control difuso de convencionalidad no solamente se ejerce sobre leyes, sino también sobre normas constitucionales. Y para aplicar el control difuso de convencionalidad, pues no solamente se tiene que estar aplicando la convención, sino la interpretación que es esta que estamos viendo en pantalla, que hace la Corte Interamericana en su facultad contenciosa al conocer litigios internacionales donde tenemos víctimas demandando, en este caso, a nuestro país. Y entonces, jurídicamente, podríamos decir que no tenemos una excusa para no ejercer el control difuso de convencional. Y máximo que este año estamos cumpliendo pues 11 años aproximadamente y el próximo será 12 que se estableció las restricciones constitucionales, pero también el próximo año estaremos cumpliendo 20 años que se creó el control difuso de convencional. Bueno, pues ¿qué te parece, estimado doctor Hugo Carrasco, esta última acotación del perito y de lo que he mencionado? Pues me parece que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, sobre todo, un cambio de Suprema Corte que tendremos que ver cómo va interpretando estas acotaciones, estas restricciones y también cómo se comporta nuestro Congreso, ¿no? Porque pues el tener la posibilidad de reformar. Inclusive me voy a poner un poco más, y más creativo. No que le pongan restricciones coletillas o que quiten algún derecho humano. Que decidan una nueva constitución, que decidan una nueva constitución que vaya, porque eventualmente todo lo que ha estado sucediendo desde que las elecciones, desde que se integró el nuevo Congreso, es independientemente que podamos estar o no de acuerdo. No estoy tratando de entrar al fondo, sino simplemente hemos visto cómo reforman la Constitución en cuestión de ya no días, horas. Entonces, no veo por qué no podrían hacerlo. Se viene aparentemente una reforma importante al aparato electoral, ya hubo una reforma también constitucional a los órganos autónomos. Entonces, estamos viviendo una época en la que no hay un contrapeso que sí hoy en día debiera de ser el sistema interamericano. Si la Suprema Corte no pugnara por este tema de las restricciones constitucionales. Yo coincido contigo que el tema de bloque de constitucionalidad le da sentido a formar parte en un sistema interamericano y el tener un sistema con restricciones te aparta del propio sistema. Entonces, una de dos, o el propio sistema se va a cansar de condenarnos y el sistema mexicano va a acabar diciendo, pues tanta condena, ¿para qué formo parte del sistema? Lo denunciamos y no salimos, o va a seguir habiendo colisiones continuas, ¿no? Que también ya hay un par de países, que Venezuela y me parece República Dominicana, creo, Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago. y Tobago, ya hicieron la denuncia y salieron del sistema, ¿no? Entonces, pues lo ideal es permanecer en el sistema y que los dos sistemas se hablen y tengan esos vasos comunicantes. Sí, aquí lo interesante, no sé si lo compartes, es que se protejan derechos humanos Al ser humano, como decías, y no a la norma. y no a la norma. Y eso cambia mucho la idea, porque por ejemplo nosotros cuando estudiamos derecho, y yo no sé si todavía en las aulas actualmente se siga diciendo que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que conductan de rigor en sociedad, ¿no? Entonces, el objeto de estudio para nosotros es la norma.
pero el objeto de estudio para nosotros debe ser un escalón superior, que es cómo lograr resoluciones justas. Como tú has trabajado mucho en los medios alternativos de solución de controversias, que no es necesario todo desahogarlo en un proceso. Lo que importa es que tengamos una sociedad mejor protegida, que las decisiones sean de acuerdo y no en base a, a cuestiones de intereses ajenos. Y en última instancia, pues no resiste ningún razonamiento lógico el hecho de mantener a personas en la cárcel por más de, bueno, casi 20 años en prisión preventiva oficiosa. Y hay algo que con eso también quisiera finalizar como conclusión. Yo creo, yo pienso más bien que estamos ante una situación epistemológica diferente. He desarrollado algunos trabajos como el negativismo jurídico, una categoría que critica para comprender la omisión estructural frente a los derechos humanos. Y ese negativismo lo encontramos en las generaciones que todavía se están enseñando en las aulas y aceptando sin cuestionar, sin un pensamiento crítico, pues por el hecho de que esté en la Constitución. Bueno, pues aquí terminamos con un foro más, Derecho para Todos. Quiero agradecer, estimado Hugo, tu participación como siempre. Y tenemos aquí algunos saludos. Nidalí Espinosa, Juan José Aguilar Ordóñez, Marcela Martínez, Vázquez Judith. Saludos desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Alejandro González, excelente exposición. Bueno, les mandamos un abrazo y esperamos verlos pronto en otro foro más, estimado Hugo, ¿no? ¿Dónde más? En TVLex. En TVLex. Así que nos vemos el próximo jueves a la 1 de la tarde, hora México, para continuar analizando estos temas y más de la justicia en Latinoamérica. Hasta pronto. Gracias a todas y a todos por seguirnos. Nos vemos. Buen día. Buen día.